Las luces del puente del New Horizon volvieron a parpadear. El capitán Jake Morrison se frotó los ojos cansados y miró el informe de daños en la pantalla. Habían pasado 50 años desde el incidente de la Terra y esta vieja nave mostraba su edad. Como todo lo humano hoy en día. Capitán, nos acercamos al límite, dijo Lisa Harper desde su asiento en la navegación. Su voz era firme, pero Jake podía oír la preocupación subyacente. Tras ellos, todo lo que habían conocido no era más que espacio vacío y los restos de humanidad que habían sobrevivido. El Consejo Galáctico había sido muy claro hace 50 años. Los humanos eran demasiado peligrosos, demasiado impredecibles, demasiado violentos para el espacio civilizado. Tenían que irse todos, cada colonia, cada estación, cada nave. Las grandes especies de la galaxia, los orgullosos zafirianos con sus ciudades de cristal, el colectivo Cold Boran con su lógica perfecta, habían votado juntos. La humanidad fue desterrada. Jake recordó las historias que le contó su abuelo, como los embajadores humanos habían intentado explicar lo que realmente sucedió en Terrara, como suplicaron otra oportunidad, como los miembros del Consejo los miraron con asco y miedo. La decisión era definitiva. Los humanos tenían un año para abandonar todo el espacio del Consejo y nunca podrían regresar. Tom, ¿cómo están los motores? Jake llamó a la estación de ingeniería. Tom Bradley levantó la vista de sus pantallas con una sonrisa sombría. Funcionan con esperanza y repuestos, capitán, pero nos llevarán a donde necesitamos ir. A donde necesitaban ir estaba la zona de cuarentena, una vasta región vacía en el límite del espacio conocido donde se suponía que los humanos permanecerían para siempre. Jake recibió la orden de llevar la New Horizons allí, por orden del último gobierno humano antes de que colapsara. Su misión era simple, encontrar asentamientos humanos supervivientes y ayudarlos como pudiera. La doctora Kate Reynolds estaba sentada en la estación científica estudiando las lecturas de los sensores a larga distancia. Era más joven que el resto de la tripulación, nacida después del inicio del exilio. A veces Jake la envidiaba. Nunca había visto los cielos azules de la Tierra ni caminado por las grandes estaciones espaciales que los humanos construyeron, pero tampoco había sentido el dolor de perderlo todo, capitán. Kate dijo de repente, con voz emocionada, «Estoy captando algo extraño». Jake se trasladó a su puesto. La pantalla del sensor mostraba lo que debería haber sido un espacio vacío. Según todos los mapas, esta región no tenía más que asteroides y mundos muertos, pero las lecturas de Kate mostraban algo más. «Esas señales de energía», susurró. «No son naturales». Lisa volvió a consultar sus cartas de navegación. «Definitivamente estamos en la zona de cuarentena, capitán, pero esto no puede estar bien en la pantalla principal». El espacio parecía vacío y negro, pero a medida que se adentraban en la zona, empezaron a aparecer pequeños objetos. Al principio, Jake pensó que eran solo rocas espaciales. Luego se dio cuenta de lo que estaba viendo, naves, docenas de ellas. No se parecían a nada que Jake hubiera visto antes. Algunas parecían construidas con partes recuperadas de antiguas naves humanas. Otras eran diseños completamente nuevos que parecían doblarse y fluir como seres vivos. Todas eran claramente artificiales, pero mucho más avanzadas que cualquier cosa que los humanos hubieran poseído hace 50 años. «Capitán», dijo Tom con la voz ligeramente temblorosa. «Leo niveles de potencia que no deberían ser posibles. Estas naves funcionan con tecnología que no tengo». Antes de que Jake pudiera responder, su sistema de comunicación cobró vida. Una voz habló en un inglés claro, pero con un acento que no reconoció. «Nave desconocida. Soy el almirante Ryan Clark de la Flota de la Sombra. Indique su identidad y propósito». Jake miró fijamente el panel de comunicación. Flota de la Sombra. Nunca había oído hablar de ninguna Flota de la Sombra. Según todo lo que sabía, el ejército humano se había disuelto tras el exilio. «Soy el capitán Jake Morrison del Nuevo Horizonte». Respondió con cuidado. «Estamos cumpliendo órdenes del último gobierno de la Tierra. Buscamos supervivientes humanos». Hubo una larga pausa, luego la voz volvió a hablar, más cálida esta vez. «Capitán Morrison. Bienvenido al refugio exterior. Por favor, siga las naves de escolta a la estación Haven. Hay algunas cosas que necesita ver». Dos elegantes naves aparecieron a ambos lados del Nuevo Horizonte. Se movían con una gracia que hacía que la vieja nave de Jake pareciera un ladrillo volador. A medida que se adentraban en el campo de asteroides, se hicieron visibles más estructuras. Lo que Jake había creído que eran rocas muertas eran en realidad bases y astilleros ocultos. «Dios mío»,
susurró Lisa. ¿Cuánta gente hay aquí afuera? Kate estudiaba sus sensores con creciente asombro. Capitán, estoy leyendo que hay múltiples estaciones espaciales, operaciones mineras y lo que parecen granjas, plataformas agrícolas reales en el espacio. Esto no es solo supervivencia, es una civilización. Al acercarse a la estación refugio, Jake sintió que se le cortaba la respiración. La estación era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes del exilio. Desde fuera parecía basura espacial, pero Jake pudo ver a través del disfraz, debajo del óxido y los escombros falsos, que había tecnología avanzada que brillaba con energía. Las puertas de la bahía de acoplamiento se abrieron para recibir. Los guió y Jake. Su nave, dentro de la bahía de atraque, estaba limpia y eficiente, llena de naves que mostraban principios de diseño que nunca antes había visto. Las tripulaciones humanas se movían con determinación y confianza, vistiendo uniformes que no se parecían en nada a los antiguos militares de la Tierra. Mientras Jake y su tripulación descendían de la nave, una mujer alta con un uniforme azul impecable se les acercó. Su cabello era gris, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. Capitán Morrison. Soy la directora Ellen Foster. Bienvenidos a lo que queda de la humanidad, o debería decir en que se ha convertido la humanidad. Jake miró alrededor de la bahía de atraque y se preguntó, «Director, ¿cómo es posible? Nos dijeron que todos los asentamientos humanos habían sido destruidos o abandonados». Ellen sonrió, y algo en esa sonrisa aceleró el corazón de Jake. Con esperanza, por primera vez en años, el capitán del Consejo Galáctico cometió un grave error al exiliarnos. Pensaron que se estaban deshaciendo de los problemas de la humanidad, en cambio, nos dieron la libertad de convertirnos en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Ven conmigo, hay 50 años de historia que debes conocer. Mientras caminaban por pasillos llenos de gente ocupada y tecnología avanzada, Jake se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el destino de la humanidad estaba equivocado. No solo habían sobrevivido al exilio, sino que habían prosperado, y ahora, al ver los rostros confiados a su alrededor, Jake comenzó a preguntarse qué más ignoraba la galaxia sobre lo que los humanos habían estado haciendo en la oscuridad. Se suponía que el exilio era el fin de la humanidad, pero había sido su comienzo. Habían pasado 3 años desde que Jake Morrison vio por primera vez la estación Haven. Ahora estaba en el centro de mando, observando docenas de pantallas que mostraban la actividad humana en toda la galaxia. Todavía no podía creer cuánto se había equivocado sobre el destino de la humanidad. La directora Ellen Foster se acercó a él con una taza de café que olía mejor que cualquier cosa que Jake hubiera probado en décadas. Había envejecido bien durante su exilio y su cabello gris ahora mostraba mechones plateados que reflejaban la luz de las pantallas. «Es difícil de creer, Jake», dijo, mientras sorbía su café. «Cuando el Consejo nos expulsó, pensaron que simplemente desapareceríamos, nos esconderíamos en algún rincón y moriríamos lentamente». Jake asintió, sin dejar de mirar las pantallas. Cada una mostraba un asentamiento humano diferente. Algunos se construyeron dentro de asteroides huecos, otros flotaban libremente en el espacio camuflados en basura espacial, algunos se construyeron en planetas que el Consejo había marcado como inútiles. «¿Cuántos somos ahora?», Jake preguntó. El último recuento fue de poco más de 200 millones. Ellen respondió, «Tenemos 347 asentamientos importantes y eso no cuenta. Las flotas móviles o las estaciones de investigación». Jake negó con la cabeza con asombro cuando la humanidad fue exiliada. Menos de 50 millones de personas habían salido con vida del espacio del Consejo. Ahora habían cuadruplicado su número mientras vivían en secreto. La tasa de natalidad ha sido increíble. Ellen continuó, resulta que cuando las personas tienen esperanza en el futuro, quieren formar familias y hemos sido muy buenos dándoles esperanza. Alex Turner se acercó a ellos sosteniendo un bloc de datos lleno de informes de inteligencia como director de inteligencia del colectivo Outer Reach. Alex sabía más sobre lo que estaba sucediendo en el espacio del Consejo que la mayoría de los miembros del Consejo. «Ellen, Jake, necesitas ver esto». Alex dijo con voz emocionada, «Hemos estado monitoreando las comunicaciones del Consejo durante meses y las cosas se están poniendo mal para ellos». Jake tomó el bloc de datos y leyó los informes. Los problemas económicos se estaban extendiendo por el espacio del Consejo. Varias especies miembro estaban teniendo problemas para alimentar a sus poblaciones. Las disputas comerciales se estaban volviendo más comunes y algunos mundos estaban hablando de abandonar el Consejo por completo. Los zapirianos están teniendo los peores problemas. Alex explicó que sus ciudades de cristal requieren enormes cantidades de energía para mantenerse,
pero sus fuentes de energía están fallando. Han estado pidiendo ayuda a otros miembros del Consejo, pero todos lidian con sus propios problemas. Ellen sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Hace 50 años tenían todo lo que necesitaban: recursos, territorio, socios comerciales. Ahora mírenlos. Jake continuó leyendo los informes. Esto mostró que el colectivo Boran se enfrentaba a una rebelión en varios de sus mundos. Sus sistemas lógicos perfectos no podían resolver problemas que requerían creatividad y flexibilidad. Las especies que habían sido felices bajo el gobierno del Consejo ahora se cuestionaban si las viejas costumbres seguían funcionando. Hay más. Alex sacó otro bloc de datos. Hemos estado en contacto con algunos de los mundos infelices en silencio. Claro que no saben que están hablando con humanos, pero definitivamente están interesados en alternativas a la membresía del Consejo. Antes de que Jake pudiera responder, un joven piloto irrumpió en el centro de mando. Sam Davis apenas tenía 25 años, pero ya había demostrado ser uno de sus mejores exploradores. Su rostro estaba rojo de emoción. «Director Foster», dijo Sam sin aliento, «tiene que ver lo que encontré». Sam activó una pantalla holográfica en el centro de la habitación. La imagen mostraba un antiguo artefacto. Estaban rodeados de símbolos que parecían cambiar mientras observaban. «Descubrí esto en el sector Kepler, escondido dentro de lo que creíamos que era un cometa muerto». Sam explicó: «No está muerto, ha estado esperando». La DRA. Kate Reynolds se había unido a ellos y estudió el artefacto con creciente interés durante los últimos 3 años. Se había convertido en su principal experta en tecnología e historia alienígena. Kate dijo lentamente: «Estos símbolos no pertenecen a ninguna especie conocida del Consejo, pero definitivamente son artificiales. Alguien los creó». Sam asintió con entusiasmo. «Eso no es lo mejor». Cuando me acerqué, el artefacto se activó y empezó a transmitir coordenadas. La pantalla holográfica cambió y mostró mapas estelares con varias ubicaciones marcadas con luz roja intermitente. Jake reconoció algunas de las zonas. Todas eran regiones que el Consejo había declarado prohibidas o peligrosas. 12 ubicaciones en total. Sam continuó: «Todas eran zonas donde no se permite el acceso a las naves del Consejo, como la zona de cuarentena donde vivimos». Ellen estudió el mapa estelar con atención. «Alex, ¿alguna vez hemos tenido informes de que el Consejo haya exiliado a otras especies?» Alex se detuvo. Registros históricos en su bloc de datos. «De hecho, sí. En los últimos 500 años, al menos 6 especies diferentes han sido declaradas incompatibles con la civilización galáctica y desterradas del espacio del Consejo. Siempre asumimos que se extinguieron». Los ojos de Kate se iluminaron al comprender. ¿Y si no se extinguían? ¿Y si sobrevivían como nosotros? El centro de mando guardó silencio mientras todos consideraban las implicaciones si otras especies exiliadas hubieran sobrevivido y construido sus propias civilizaciones ocultas. La humanidad podría no estar sola en su oposición al Consejo. Sam preguntó finalmente: «¿Qué tan rápido puedes preparar tu nave para una misión de largo alcance?» «Dame 6 horas», respondió Sam al instante. «Alex, quiero todo lo que tenemos sobre estas especies exiliadas, sus capacidades, sus últimas ubicaciones conocidas, todo lo que ya está en ella», dijo Alex. Sus dedos sobrevolando su bloc de datos. Jake volvió a mirar el mapa estelar con una mezcla de emoción y miedo. «Ellen, si contactamos con estos otros exiliados, ya no estamos hablando solo de la humanidad, sino de construir una alianza». Helen asintió lentamente. «El Consejo nos echó a todos porque pensaban que éramos problemas con los que no querían lidiar. Tal vez sea hora de mostrarles qué sucede cuando todos sus problemas deciden trabajar juntos». Kate seguía estudiando los datos del artefacto. «Hay algo más en la tecnología. Este artefacto es más avanzado que cualquier cosa que tenga el Consejo. Si las especies que lo construyeron siguen vivas, entonces podríamos tener aliados más fuertes que nuestros enemigos». Ellen terminó. Las pantallas alrededor del centro de mando seguían mostrando asentamientos humanos por toda la galaxia, pero ahora Jake los veía de otra manera. Ya no eran solo escondites, eran la base de algo más grande, algo que podría desafiar a la fuerza más poderosa de la galaxia. Sam ya se dirigía a la puerta, ansioso por comenzar su misión. El director, que coordinaba. ¿Debería investigar primero? Ellen miró el mapa estelar una vez más, y luego señaló el lugar más cercano. «Empieza por ahí». «Pero Sam, recuerda que no sabemos qué vamos a encontrar. Estas especies han estado en el exilio incluso más tiempo que nosotros.
Puede que no sean amigables. Entendido, dijo Sam con una sonrisa. Pero sí. Odian al Consejo tanto como nosotros. Es un buen comienzo. Sam se fue a preparar su nave. Jake se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Durante 50 años, la humanidad había crecido en secreto, fortaleciéndose en la oscuridad. Ahora estaban a punto de descubrir si realmente estaban solos en su lucha o si la galaxia albergaba a otros pueblos olvidados que recordaban lo que se sentía ser marginado. El colectivo Outer Reach estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande y el Consejo Galáctico no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Sam Davis aferró los controles de su nave exploradora mientras se acercaba al vacío de Kepler. Habían pasado 2 meses desde que encontró el antiguo artefacto y ahora seguía sus coordenadas hacia la región más oscura del espacio que jamás había visto. Tras él, la nave del capitán Morrison y la nave de investigación del Dr. Reynolds lo seguían a una distancia prudencial. El vacío parecía vacío en todos los sensores, pero Sam sabía que no debía confiar en las apariencias. Los humanos habían aprendido a ocultar bien sus asentamientos, y si otras especies exiliadas hubieran sobrevivido, habrían aprendido los mismos trucos. Sam, ¿estás eligiendo? La voz de Morrison crepitó en el sistema de comunicación. Nada todavía. Capitán, pero eso no significa que no haya nada aquí. Sam activó la baliza especial que Kate Reynolds había construido basándose en la tecnología de los artefactos. Si alguien escuchaba, sabría que los visitantes venían en paz y compartían un enemigo común con el Consejo. Los minutos pasaron en silencio, y luego los sensores de Sam explotaron con actividad. Naves aparecían de la nada, materializándose de lo que parecía un espacio vacío. Eran enormes, construidas como naves fortaleza con grueso blindaje y armas pesadas. Su diseño era completamente alienígena, pero Sam pudo ver la inteligencia práctica tras ello. Una voz profunda habló por el canal de comunicación usando palabras que la computadora traductora de Sam tuvo dificultades para comprender. Naves desconocidas, llevas la baliza de los antiguos enemigos. Indica tu propósito o serás destruido. Morrison se hizo cargo de la comunicación. Soy el capitán Jake Morrison del colectivo humano del alcance exterior. Recibimos las coordenadas de un antiguo artefacto que creemos compartir. Una historia común contigo. Hubo una larga pausa y luego la voz alienígena habló. Esta vez con un lenguaje más claro. Humanos, recordamos a tu especie por los registros del Consejo. Fuiste exiliado por los mismos crímenes de los que nos acusaron. Soy el líder de la guerra, Ironheart del remanente Asanti. Sigue nuestras naves, pero no intentes acciones hostiles. Las naves alienígenas formaron una escolta alrededor de las naves humanas, guiándolas hacia lo que parecía una luna muerta. A medida que se acercaban, Sam se dio cuenta de que la luna estaba hueca. La entrada a una enorme ciudad subterránea se abrió ante ellos y volaron. Dentro de la ciudad Asanti, construida para la guerra, cada estructura parecía capaz de resistir ataques. Guerreros armados observaban desde posiciones defensivas mientras naves humanas desembarcaron en los Asanti. Eran altos y poderosos, con una piel que parecía de metal y ojos que brillaban con fuego interior. Ironheart los recibió en la plataforma de aterrizaje. Era mayor que los otros Asanti, con cicatrices que contaban historias de muchas batallas. Cuando habló, su voz cargaba con el peso de 3 siglos de exilio, así que los humanos sobrevivieron a su destierro. Estudiando a Morrison cuidadosamente, el Consejo nos dijo que todos habían muerto. Dijeron que su especie era demasiado débil para sobrevivir en la oscuridad exterior. El Dr. Reynolds dio un paso al frente, llevando equipo de traducción y muestras de tecnología humana. Sobrevivimos adaptándonos y fortaleciéndonos. Por lo que podemos ver, tú hiciste lo mismo. Ironheart rió, pero no fue un sonido alegre. Más fuerte, sí, pero no lo suficiente. Para reclamar nuestro mundo natal durante 300 años. Hemos planeado nuestro regreso durante 300 años. Hemos construido armas y naves, pero somos muy pocos y el Consejo es demasiado poderoso. Morrison asintió con comprensión. Por eso estamos aquí. Creemos que trabajando juntos, todas las especies exiliadas podrían ser capaces. Para lograr lo que ninguno de nosotros podría hacer solo. La líder Asanti estudió a los humanos por un largo momento y luego les hizo un gesto para que la siguieran adentrándose en la ciudad mientras caminaban. Les explicó cómo su gente había sobrevivido cuando el Consejo nos expulsó. Esperaban que lucháramos entre nosotros y nos destruyéramos, en lugar de eso, nos unimos. Todos los Asanti ahora tienen el mismo objetivo,
regresar a casa y reclamar lo que nos robaron. Kate Reynolds tomaba notas de todo lo que veía. La tecnología Asanti era impresionante, pero se centraba exclusivamente en aplicaciones militares. Habían construido la máquina de guerra perfecta, pero carecían de la cantidad suficiente para usarla eficazmente. Su próximo destino era la nebulosa del Velo, donde las coordenadas de los artefactos apuntaban a otra especie exiliada. El viaje duró varios días y durante ese tiempo, Ironheart viajó con ellos a bordo de la nave de Morrison. «Háblame de esas otras coordenadas», dijo una noche mientras compartían una comida. «¿Cuántas especies crees que sobrevivieron a su exilio?» «No lo sabemos». Morrison lo admitió, pero si el artefacto está en lo cierto, podría haber varias más ahí fuera cuando llegaron. La nebulosa del Velo. El primer contacto fue completamente diferente. No apareció ninguna nave para desafiarlos. En cambio, una voz simplemente comenzó a hablar en sus mentes. «Bienvenidos viajeros de mundos distantes. Somos las mentes resonantes. Los hemos estado esperando». «La DRA». Reynolds jadeó y se agarró la cabeza. «Son telépatas, puedo sentirlos en mis pensamientos, pero no intentan hacernos daño». Una figura se materializó en el puente, pero no estaba realmente allí. Era una proyección creada directamente en sus mentes. El ser se llamó a sí mismo Nodo Prime y habló sin mover la boca. «Fuimos exiliados porque el Consejo temía nuestra capacidad de compartir pensamientos a través del espacio. Dijeron que estábamos violando la privacidad de otras especies, pero solo queríamos entender y comunicarnos». Ironheart se sintió incómoda con el contacto mental, pero se obligó a mantener la calma. ¿Pueden contarnos sobre las actividades actuales del Consejo? La proyección de Nodo Prime sonrió. «Los hemos estado observando durante siglos. Sus pensamientos son fuertes y fáciles de leer cuando tienen miedo o están enojados, y últimamente han estado muy asustados y muy enojados. La información que... Lo que Nodo Prime compartió fue increíble. Las mentes resonantes podían percibir los pensamientos y emociones de cada miembro del Consejo a lo largo de la distancia. Conocían las disputas políticas, las debilidades militares y los problemas económicos que el Consejo intentaba mantener en secreto. El Consejo no es tan fuerte como pretenden». Nodo Prime explicó, «Muchas de sus especies miembros están descontentas, algunas ya están buscando alternativas a la membresía del Consejo». Morrison sintió una chispa de esperanza. «¿Estarías dispuesto a compartir esta información con nosotros y considerarías unirte a una alianza?» «El Consejo de las Especies Exiliadas, hemos estado solos durante tanto tiempo». Nodo Principal respondió y, por primera vez, la proyección mostró emoción. «Sí, nos uniremos a su alianza. Y les ayudaremos a contactar con las otras especies exiliadas cuando regresen a refugio». La directora de la estación, Ellen Foster, escuchó sus informes con creciente entusiasmo. El centro de mando se había ampliado para albergar a representantes tanto del remanente Asanti como de las minas ecológicas. El coronel Ben Wright, su principal estratega militar, estudió los datos de inteligencia que Nodo Principal tenía. «Esto lo cambia todo». Dijo que el Consejo no es invencible. «Tienen debilidades que podemos explotar». Ellen se paró frente a una pantalla holográfica que mostraba todas las coordenadas conocidas del exilio. «Ya no hablamos solo de venganza, sino de ofrecer algo mejor. Un nuevo tipo de comunidad galáctica donde las especies no sean expulsadas por ser diferentes». Ironheart golpeó la mesa con el puño. «El Consejo destruyó nuestros hogares y dispersó a nuestra gente. Merecen enfrentar nuestra ira». Morrison estuvo de acuerdo, pero ¿y si pudiéramos hacerlos irrelevantes? ¿Y si ofreciéramos? Su especie miembro, algo mejor que lo que el Consejo proporciona. La voz mental de Nodo Prime los alcanzó a todos. «Hay otros que piensan como tú. Especies del Consejo cansadas de las viejas costumbres». El joven Sam Davis podía contactar con ellos. Sam, que había permanecido callado durante la mayor parte de la reunión, de repente levantó la vista. «¿Quieres que vaya al espacio del Consejo? Eso es increíblemente peligroso». Helen sonrió. «Sam, ya has demostrado que puedes encontrar cosas que se supone que son imposibles de encontrar. Ahora necesitamos que encuentres algo aún más valioso. Aliados entre nuestros antiguos enemigos». A medida que la reunión continuaba, Jake Morrison se dio cuenta de que ya no planeaban simplemente sobrevivir en el exilio. Planeaban cambiar toda la galaxia. Las especies olvidadas estaban a punto de recordarle al Consejo que algunos problemas no desaparecen simplemente cuando intentas ignorarlos, se hacen más fuertes en la oscuridad.
Sam Davis se bajó la gorra de comerciante hasta los ojos mientras caminaba por el abarrotado mercado de Morprime. Habían pasado 6 meses desde que comenzó su misión más peligrosa, operando las profundidades del espacio del Consejo bajo una identidad falsa. Para cualquiera que lo observara, parecía un simple transportista de carga independiente que intentaba ganarse la vida, pero Sam era mucho más que eso. Escondidos en la bodega de carga de su nave, había muestras de tecnología humana que podrían revolucionar los negocios en la galaxia. Su trabajo era encontrar a las personas adecuadas para compartirla con quienes estaban cansados de las interminables reglas y restricciones del Consejo. Las casas comerciales mandorianas controlaban la mayor parte del comercio en este sector, pero su frustración con las regulaciones del Consejo era cada vez mayor. Cada envío debía ser aprobado por 3 agencias diferentes. Cada acuerdo comercial necesitaba permisos que tardaban meses en obtenerse. La burocracia estaba acabando con sus ganancias. El contacto de Sam lo esperaba en un pequeño restaurante que servía comida tradicional mandoriana. El ministro de Comercio Belkrot era un extraterrestre de mediana edad con piel azul y antebrazos perfectos para realizar múltiples tareas a la vez. Había accedido a reunirse con Sam tras escuchar rumores de nuevas tecnologías que podrían eludir las restricciones comerciales del Consejo. «Afirmas tener algo que puede ayudarnos», dijo Belkrot en voz baja, su voz apenas audible por encima del ruido de otros comensales. «El Consejo tiene espías por todas partes. Si descubren que estamos hablando de esto», Sam metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo que parecía un bloc de datos común. «Este sistema de comunicación no puede ser monitoreado por la tecnología del Consejo. Utiliza encriptación cuántica que sus sensores no pueden detectar». Los ojos de Velcro se abrieron de par en par al examinar el dispositivo. «Esto es imposible. La ciencia del Consejo dice que tal tecnología no puede existir. La ciencia del Consejo lleva 50 años de retraso con respecto a lo que es realmente posible», respondió Sam con una sonrisa. «Hay civilizaciones enteras desarrollando tecnología mientras el Consejo discute sobre regulaciones». Durante la siguiente hora, Sam le mostró a Velcro otras innovaciones, técnicas de fabricación que podrían producir bienes más rápido y más barato que los métodos del Consejo, sistemas de transporte que podrían mover cargas sin requerir permisos del Consejo, tecnologías agrícolas que podrían alimentar poblaciones con la mitad de los recursos. «¿Quién eres realmente?», preguntó Velcro. «Finalmente, estas tecnologías son demasiado avanzadas para provenir de un comerciante cualquiera». Sam se había preparado para esta pregunta. «Represento a un grupo de especies independientes que han estado desarrollando estas innovaciones fuera del espacio del Consejo. Buscamos socios dispuestos a probar algo diferente». Felot guardó silencio un buen rato, pensando las implicaciones. Finalmente, se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres a cambio?» «Acceso a tu comercio. Redes, materias primas y, lo más importante, discreción. El Consejo no puede saber nada de esto hasta que estemos listos». El ministro de Comercio asintió lentamente. «Tendré que discutir esto con los demás líderes de la Cámara, pero si su tecnología funciona tan bien como afirma, podríamos estar muy interesados en esto». Socios. 3 semanas después, Sam estaba en Termax, el centro industrial del sector Gamma. Las fábricas del planeta producían la mayoría de los bienes manufacturados utilizados por los mundos del Consejo, pero los trabajadores estaban descontentos. Las cuotas de producción del Consejo eran imposibles de cumplir y las sanciones por incumplimiento eran severas. La ingeniera jefe Maya Collins llevaba 2 meses trabajando de incógnito en las fábricas, haciéndose pasar por o como especialista en mantenimiento. Había forjado relaciones con supervisores locales que buscaban desesperadamente soluciones a sus problemas de producción. Las nuevas técnicas de ensamblaje funcionan a la perfección. Maya le informó a Sam durante una reunión secreta en un almacén abandonado: «Hemos aumentado la producción en un 30% y consumimos un 20% menos de energía». Los gerentes locales lo consideran un milagro. Sam asintió con satisfacción. «¿Cómo están gestionando el secretismo mejor de lo esperado? Todos aquí odian tanto las cuotas que están dispuestos a intentar cualquier cosa con tal de que sigamos obteniendo resultados. Guardarán silencio sobre el origen de las mejoras». Mientras tanto, en la estación Haven, el oficial de comunicaciones Pete Johnson se coordinaba con una creciente red de personas comprensivas en todo el espacio del Consejo. Su trabajo era el más peligroso de todos: mantener contacto con personas que podrían ser ejecutadas por traición si las descubrían. «Tenemos contactos en 47 mundos diferentes ahora», informó Pete al director Foster durante su informe semanal. «Profesores, ingenieros, médicos,
Incluso algunos oficiales militares, todos están cansados de la corrupción e incompetencia del Consejo. Ellen Foster estudió los informes de inteligencia que llegaban de toda la galaxia. ¿Qué hay de los ceterianos? ¿Han tenido suerte contactando con su disidente? De hecho, sí. Pete respondió con entusiasmo. Nos ha contactado alguien que se hace llamar benefactor. Dicen ser un noble ceteriano de alto rango que quiere derrocar a su propio gobierno. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Ellen con recelo. Quizás, pero la información que han proporcionado ha sido completamente precisa. Sabían de los movimientos de la flota del Consejo una semana antes de que ocurrieran. Nos advirtieron sobre los barridos de seguridad que podrían haber atrapado a nuestra gente en sus instalaciones de investigación. La doctora Kate Reynolds estaba haciendo el descubrimiento más importante de todos utilizando registros históricos obtenidos a través de su red de espionaje. Habían descubierto la verdad sobre el incidente de Terra que llevó al exilio de la humanidad. Todo era una mentira, le dijo Kate al capitán Morrison mientras le mostraba las pruebas. El incidente de Terara no fue causado por agresión humana, sino por una operación de bandera falsa diseñada por miembros del Consejo de Línea Dura para justificar su eliminación. Morrison miró los documentos con incredulidad. ¿Por qué harían eso? Si hacíamos demasiadas preguntas. Los diplomáticos humanos habían descubierto una corrupción masiva en el gobierno del Consejo. Los envíos de alimentos se desviaban a mundos ricos, mientras que los planetas pobres se morían de hambre. Los contratos militares se otorgaban a empresas propiedad de familias de miembros del Consejo. Estábamos a punto de exponerlo todo, así que inventaron pruebas para hacernos parecer los villanos. Morrison dijo que su ira crecía. No solo inventaron, sino que ellos mismos causaron el incidente. Luego nos culparon. Miles de humanos murieron en ese ataque y fueron sus propios compatriotas quienes los mataron en el espacio del Consejo. Sam Davis se reunía con su contacto más importante hasta el momento. El individuo había solicitado la reunión a través de canales cifrados, afirmando representar a múltiples especies que estaban listas para separarse por completo del Consejo. La reunión tuvo lugar en una estación espacial neutral en la región fronteriza. El contacto de Sam era una figura con una capa pesada que hablaba a través de un modificador de voz. Pero su información era increíblemente detallada y precisa. 17 especies están listas para declarar su independencia. El contacto dijo que solo esperan una alternativa a la membresía del Consejo, algo que ofrezca protección sin opresión. Sam sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué tipo de protección buscan? Defensa militar contra las represalias del Consejo, acuerdos comerciales que no requieran regulaciones imposibles, y lo más importante, pruebas de que existe una mejor manera de organizar la civilización galáctica. Podemos proporcionar todo eso. Sam respondió con cautela, pero tendrían que estar dispuestos a mantenerse unidos cuando llegue el momento. ¿Están listos? La pregunta es, ¿estás listo? Cuando el informe de Sam llegó a la estación refugio, se desencadenaron reuniones de emergencia en toda la Alianza del Exilio. El almirante Ryan Clark estudió la información de inteligencia con el coronel Wright y los demás líderes militares. Están planeando una solución definitiva al problema humano. Clark dijo con gravedad, una operación masiva de la flota para exterminar todos los asentamientos humanos en los territorios exteriores. Helen. Foster sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto tiempo tenemos? 6 meses tal vez. A menos que el Consejo haya estado aumentando sus fuerzas durante el último año, creen que todavía estamos dispersos. Refugiados escondidos en el hierro oscuro corazón del arco, el remanente Asanti golpeó su puño sobre la mesa. Déjenlos venir, nos hemos estado preparando para esta lucha durante 3 siglos y... La voz mental de Noud Prime los alcanzó a todos. El tiempo de esconderse está terminando, pero... no somos la misma especie a la que exiliaron hace mucho tiempo. Nos hemos fortalecido en la oscuridad a la que nos obligaron. Ellen miró alrededor de la sala a representantes de docenas de especies, humanos, Asanti, mentes resonantes y las otras civilizaciones exiliadas con las que habían contact to do. Entonces, es hora de la Operación Amanecer. Es hora de mostrarle a la galaxia que los olvidados pueden convertirse en el futuro. Morrison asintió con gravedad. El Consejo cree que están cazando refugiados dispersos. No tienen idea de que están a punto de enfrentarse a una alianza que se ha estado gestando durante 50 años. Las alarmas comenzaron a sonar. Por toda la estación Haven, señalando el comienzo de su mayor apuesta. Sam Davis sonrió. La revolución silenciosa estaba
a punto de volverse muy ruidosa. La Operación Amanecer comenzó exactamente a la medianoche. Hora estándar galáctica en 300 mundos. La mayor operación de inteligencia en la historia galáctica se activó simultáneamente. Sam Davis se sentó en su puesto de mando oculto en Mainde Prime observando cómo su red de aliados, cuidadosamente construida, comenzaba. Transmitiendo la verdad a cada rincón del espacio del Consejo, la evidencia era abrumadora. 50 años de corrupción, mentiras y encubrimientos se reflejaban en las pantallas de comunicación de toda la galaxia. La verdadera historia del incidente de Terara se reproducía en los canales de noticias, donde el Consejo creía controlar los registros financieros que mostraban recursos robados. Aparecía en las redes gubernamentales, y lo más importante, se transmitía una invitación a todos los mundos para unirse a la mancomunidad terrana y escapar de los fallos del Consejo en Termax. La ingeniera jefe Maya Collins observaba a los trabajadores de la fábrica reunirse alrededor de las pantallas de comunicación con creciente entusiasmo al ver las tecnologías de fabricación que ella había estado introduciendo en secreto, junto con pruebas de que el Consejo había estado limitando deliberadamente su productividad. Su ira se convirtió en acción. «Estamos con la mancomunidad», anunció el supervisor de la fábrica a sus trabajadores. «Envíenle un mensaje a quien esté al mando». El Sindicato Industrial de Termax declara su independencia del Consejo Galáctico. Escenas similares se reprodujeron en cientos de mundos. Las casas comerciales mandorianas anunciaron formalmente su retirada del Consejo en la primera hora. Los mundos coloniales que habían estado luchando bajo los impuestos del Consejo declararon su libertad. Incluso algunos miembros del núcleo del Consejo. Los mundos comenzaron a exigir sesiones de emergencia para abordar las revelaciones del ministro de Comercio. Belkrot se presentó ante la Asamblea Mandoriana, sosteniendo el dispositivo de comunicación que Sam le había dado meses atrás. Durante demasiado tiempo hemos aceptado limitaciones que solo servían al poder del Consejo, no a nuestra prosperidad. Hoy elegimos un camino diferente en la estación Haven. La directora Ellen Foster observó cómo las respuestas llegaban a través de su red de comunicación cuántica. La pantalla mostraba luces verdes que aparecían por toda la galaxia mientras mundo tras mundo elegían la independencia. Cada luz verde representaba a millones de personas que elegían la esperanza sobre el miedo. 17 especies en la primera hora, informó el oficial de comunicaciones Pete Johnson. 23 grupos coloniales han declarado su independencia. La Unión Industrial Termax ofrece producir naves y equipo de la Commonwealth. El almirante Ryan Clark se encontraba en el centro de mando de la nave insignia, Nueva Terra, observando cómo la flota sombra se preparaba para su primera aparición pública en 50 años. A su alrededor, naves que habían estado ocultas en campos de asteroides y nubes de escombros falsas encendían sus motores reales y se quitaban sus disfraces. A todos los comandantes de flota, este es el almirante Clark, anunció. Por el sistema de comunicación de la flota, hoy dejamos de escondernos, hoy mostramos a la galaxia lo que la humanidad ha construido en la oscuridad. La flota de la Commonwealth que emergió de los territorios exteriores era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Las naves humanas incorporaban tecnología de todas las especies aliadas, blindaje Asanti, minas resonantes, sistemas de comunicación e innovaciones desarrolladas durante 50 años de investigación secreta. Se movían con propósito y confianza. Ya no eran refugiados, sino liberadores. El capitán Morrison lideró el primer escuadrón oficial de la Commonwealth hacia el antiguo espacio del Consejo. Su nave, ahora llamada Amanecer de la Libertad, no llevaba armas de conquista, sino suministros para los mundos que habían declarado su independencia. Tras él, volaban naves de todas las especies de la Alianza del Exilio. Sus cascos estaban marcados con el símbolo de la Commonwealth, una estrella rodeada de círculos interconectados. El momento culminante llegó en el antiguo cuartel general del Consejo en Cepr Prime. La enorme ciudad de cristal que una vez pareció inquebrantable ahora brillaba con un poder inestable. El gobierno zapiriano estaba sumido en el caos a medida que llegaban informes de deserciones masivas en todo su territorio. La flota del almirante Clark llegó a... No encontraron una armada enemiga, sino una sola nave zapiriana esperándolos. La nave transmitió un mensaje en todas las frecuencias. «Naves de la Commonwealth. Soy el príncipe Celrón de la Casa Real Zapiriana. Soy a quien han conocido como el benefactor. Solicito formalmente permiso para entregar mi flota a la Commonwealth». La autoridad de LTH, Jaque Morrison, no pudo ocultar su sorpresa. Cuando el misterioso aliado finalmente se reveló, «Príncipe Ciron, ¿por qué haces esto?». La voz del príncipe ceteriano sonaba cansada pero decidida, «Porque la mancomunidad».
Representa lo que se suponía que debía ser el Consejo: unidad a través de la cooperación, no dominación a través del miedo. Mi pueblo merece algo mejor que la corrupción que nuestros líderes han creado. En cuestión de horas, la flota real zapiriana se había unido formalmente. La mancomunidad y otras fuerzas del Consejo, al ver lo que se avecinaba, comenzaron a solicitar condiciones para una rendición pacífica. Las pocas naves que decidieron luchar se vieron superadas en número y rápidamente derrotaron al colectivo Borton. Fieles a su naturaleza lógica, enviaron negociadores en lugar de naves de guerra. Su representante, una inteligencia artificial de voz fría llamada Logic Prime, se reunió con el almirante Clark a bordo del nuevo Terror. Nuestro análisis indica que la resistencia sería feudal e ilógica. Logic Prime declaró: solicitamos un tratado de no agresión y el derecho a mantener la autonomía sobre nuestros mundos centrales. Clark respondió: la Commonwealth no busca conquistar, buscamos ofrecer opciones. 5 años después, la directora Ellen Foster se presentó ante la primera Asamblea Galáctica en Nueva Terra. El nuevo mundo capital de la humanidad. El planeta se había transformado de una roca estéril en un próspero centro de civilización galáctica con ciudades que incorporaban estilos arquitectónicos de cientos de especies diferentes. Representantes de más de 200 especies llenaban la gran sala de asambleas. Antiguos enemigos se sentaban junto a antiguas víctimas, unidos por el simple principio de que la cooperación funcionaba mejor que la dominación. Las antiguas cámaras del Consejo en Zephyr Prime se habían convertido en un museo que preserva la historia de lo que sucedió cuando el miedo gobernaba la galaxia. Hoy se conmemora el 5º aniversario de la Operación Amanecer. Ellen anunció a los delegados reunidos: hace 5 años éramos refugiados dispersos, escondidos en la oscuridad con la esperanza de sobrevivir. Hoy gobernamos la mayor asociación voluntaria de mundos en la historia galáctica. El capitán Morrison, ahora comandante del cuerpo de exploradores de la Commonwealth, preparó su nave para otra misión más allá de los confines de la galaxia. Su tripulación estaba compuesta enteramente por voluntarios de docenas de especies que querían llevar el mensaje de cooperación de la Commonwealth a cualquier lugar. Civilizaciones aguardaban entre estrellas distantes, listas para partir. El capitán informó a su navegante, un joven guerrero Asanti, que había elegido la exploración en lugar de la venganza. Morrison preguntó si había alguna noticia de las expediciones del borde exterior. 3 nuevas especies han solicitado ser miembros de la Commonwealth este mes, respondió el navegante con una sonrisa. Aparentemente, la noticia de lo que hemos logrado se está difundiendo más rápido de lo que nuestras naves pueden viajar. La doctora Kate Reynolds estaba sentada en su centro de investigación, escribiendo los capítulos finales de su registro histórico del ascenso de la humanidad. La Anciana Científica había pasado los últimos 5 años documentando cada aspecto de la transformación del exilio al imperio. El Consejo cometió un error fundamental. Ella escribió: creían que expulsar sus problemas los haría desaparecer. En cambio, les dieron la libertad de convertirse en soluciones. Las especies que desecharon construyeron algo mejor que lo que perdieron. El hijo de Nueva Terra se estableció sobre la capital de la Commonwealth. Niños de docenas de especies diferentes jugaban juntos en parques que sus abuelos jamás imaginaron. Antiguos mundos esclavistas ahora gobernados. Antiguos enemigos se habían convertido en aliados más cercanos. El comercio fluía libremente entre mundos que alguna vez tuvieron prohibida la comunicación. Terceros exiliados olvidados habían construido un imperio, pero no mediante la conquista ni el miedo. Lo habían construido mediante la simple idea revolucionaria de que cada especie merecía dignidad, cada mundo merecía opciones y cada ser merecía esperanza. Sam Davis, ahora director de Relaciones Interespecies de la Commonwealth, observaba desde el balcón de su oficina naves de toda la galaxia. Al llegar y partir del puerto espacial de Nueva Terra, cada nave portaba el símbolo de la Commonwealth, esa estrella rodeada de círculos interconectados. Pero, aún más importante, llevaban la promesa de que ninguna especie volvería a ser olvidada ni abandonada. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas, pero quizás la mayor maravilla de todas era la rapidez con la que el miedo podía ser reemplazado por la esperanza cuando las personas tenían la oportunidad de elegir su propio futuro. La Commonwealth había demostrado que los imperios construidos sobre la cooperación podían ser más fuertes que cualquier imperio construido sobre la conquista. Y en la oscuridad entre las estrellas, otras civilizaciones comenzaban a darse cuenta de lo extraordinario que los olvidados habían logrado. La era del exilio había terminado. La era de la unidad había comenzado.